Vamos ahora a escuchar El Mundo Ledesma, que también abunda sobre este tema, que hay que seguir hablando porque toda la situación en la cual está envuelta el gobierno y todo lo que quiere hacer con los comunicadores, con ciertas personas que pudieran tener informaciones en su momento que no les conviene a ellos, pero además esta propia situación del narcotráfico, ¿verdad? Donde evidentemente y por supuesto que tiene que salpicar a los que hoy nos gobiernan, porque todos esos diputados son parte única y exclusivamente del partido de gobierno, y que dicho sea de paso, me gustaría oír la explicación de las verdaderas razones por lo cual el señor Pepe Vila de repente se ha alejado, de repente no forma parte de este proceso de transformación de la policía. Supuestamente alguien tiró la bola de que tuvo problemas con Chu Vázquez, pero ¿quién va a creer eso? ¿Quién va a creer eso? Si todo el mundo se preguntaba que por qué Chu no hablaba, y era donde estaba Pepe Vila, Chu no manda, y de repente ahora di que por Chu. Vamos a escuchar El Mundo Ledesma con su comentario. Muchas gracias a la faraona Lenny Martínez. Miren, sigue causando controversias la ley 1-24 que modifica la ley de la DNI, porque se entiende que tiene varios artículos que son violatorios de la Constitución, que son violatorios de derechos fundamentales y que además le dan un poder al DNI para manipular, para intimidar, y obliga incluso a instituciones tan importantes como el banco, el secreto bancario, a un periodista, el secreto que le da alguna fuente, un abogado tiene que darle alguna información si está defendiendo a algún acusado. O sea, una serie de anomalías que sencillamente son inaceptables y que son sencillamente violadoras de la Constitución y los derechos fundamentales, luego de que nosotros hemos firmado acuerdos internacionales que nos obligan a respetar esos derechos fundamentales, esos derechos universales. Bueno, pues cuestionado este lunes al presidente de la República en torno a esa ley, él se despachó con que bueno, que la oposición lo aprobó y que están actuando de manera politiquera. Vamos a ver las declaraciones. Entonces dejemos esa politiquería, esa hipocresía. Ante la andanada de críticas que ha recibido por parte de grupos de la sociedad civil, medios de comunicación y la oposición política nacional, el presidente Luis Abinader llamó hipócritas a algunos críticos que votaron a favor de la iniciativa en el Congreso Nacional. El jefe de Estado recordó que la polémica pieza legislativa tenía 2 años reposando en el Congreso Nacional, donde fue aprobada bajo consenso con los partidos de oposición que hoy la cuestionan. Lo que sí hay muchos comunicadores que están preocupados y es bueno que se aclare. Ahora, hay que dejar la politiquería en cuanto a los políticos, porque esa ley fue aprobada de consenso, fue aprobado por todos los partidos políticos, duró 2 años en el Congreso discutiéndose. Entonces los mismos que lo aprobaron, los mismos cuyos voceros se pronunciaron en el Senado y en la Cámara de Diputados diciendo que lo aprobaban, ahora entonces están diciendo que no están de acuerdo. Durante el encuentro La Semanal que cada lunes sostiene con representantes de los medios de información, el jefe de Estado reconoció la preocupación por parte de algunos sectores y explicó que la Sociedad de Diarios se reunió este lunes con el DNI para tratar el tema. Este es un gobierno que llevó a la República Dominicana por primera vez a tener el más alto nivel en términos de libertad de prensa, según el índice de Chapultepec. Me parece que según los últimos datos que se publicaron, el promedio en América Latina andaba por 46 y nosotros estamos en 82, más alto que Estados Unidos y que Canadá. Y eso se debe a la evaluación de la protección y el respeto que tenemos
por las libertades públicas y los derechos fundamentales, y eso continuará así. Abinader dijo además que desde el gobierno se está en la disposición de acatar cualquier decisión del Tribunal Constitucional sobre la controvertida ley. La nueva ley que crea el DNI dispone la entrega al gobierno de todo tipo de informaciones. Fue aprobada por 28 diputados de 51 del PLD y 12 de los 18 de la Fuerza del Pueblo, además de los PRMistas. Bueno, pues evidentemente que esa es una respuesta irresponsable de parte del presidente de la República. ¿Por qué es irresponsable? Porque la verdad es que a mí no me importa. A mí no me interesa si la oposición firmó eso. Que por cierto, hay un rumor de que hubo una manipulación, una falsificación, hubo un engaño a los legisladores que firmaron eso. Porque lo que se firmó en la Cámara de Diputados fue diferente a lo que llegó al Senado. Entonces hubo un manejo. Lo que se firmó en el Senado fue diferente a lo que llegó a la Cámara de Diputados. Entonces hubo un manejo, una manipulación. En el camino se modificaron esos artículos que se están criticando y los diputados habían recibido un informe diferente. Y por eso, sencillamente, firmaron la ley porque se entendía que ya había sido consensuada y se había tomado en cuenta esos artículos que eran inconstitucionales. Porque hay que recordar que este tema no apareció ahora. Hay en varias ocasiones que el gobierno ha tratado de impulsar esta ley, de meterla de manera subrepticia, y siempre ha encontrado de frente especialmente a los comunicadores, porque de manera particular a nosotros nos violan nuestros derechos fundamentales. El secreto de la fuente, entre otras prerrogativas que tiene el comunicador para hacer un ejercicio independiente. Recuerden que se le llamó la ley Mordaza y en aquella ocasión se cayó. Pues ahora, de nuevo en Navidad, el 30 de diciembre, aprovechen esos días que la gente no está en eso, que los legisladores no están en eso, que los asesores no están ni siquiera en el país, y introdujeron eso, como pasó el año pasado con la ley de trata de personas y refugiados, como pasó 2 años atrás con un intento de reforma fiscal escondida a través del presupuesto. Bueno, pues entonces, por eso, varias entidades de la sociedad civil y partidos políticos fueron a la parte frontal del Tribunal Constitucional y depositaron un recurso de inconstitucionalidad a esa ley 1-24. Vamos a ver. Patria Libre y Soberana, RD Inclusiva y otras coaliciones depositaron un recurso de inconstitucionalidad en contra de la controversial ley que crea el nuevo DNI, en el entendido de que varios de sus artículos violan la Constitución de la República. Carmen Osoria y Brillanca Romero, en representación de las coaliciones demandantes, pidieron derogar dicha ley o, en su defecto, anular los acápites que violan derechos como la libertad de expresión y la privacidad. Nos preocupa muchísimo, sobre todo, que el presidente de la República se autoproclame y se asuma en esta ley como el jefe. El presidente es el presidente y es jefe de este nuevo DNI. Sobre todo, estamos inquietos porque no entendemos si él es el jefe, si él lo dirige, si él todo, ¿quién va a investigar al presidente? ¿Él mismo? Esos artículos hablan, por ejemplo, de que todas las empresas por telecomunicaciones, bancos, medios, tienen que entregar todas las informaciones en absoluto que tengan sobre los ciudadanos. Que, por ejemplo, nosotros, si hay un grupo del DNI, del gobierno, lo que sea, que entiende que nosotros representamos un peligro para la nación por estar aquí, nosotros no podemos estar aquí. Que ustedes, como periodistas, hay ciertas noticias, dependiendo de los intereses, que ustedes no van a poder decir. Lo mismo, pero a través de otro recurso, pide el Partido Generación de Servidores que preside el pastor y comunicador Carlos Peña. Peña aseguró que el presidente Luis Abinader y el PRM, al que llama narcopartido, pretenden instaurar una dictadura a través de instrumentos inconstitucionales con respaldo popular. Es una ley impulsada por el narcopartido PRM
y su candidato con la intención de establecer una narcodictadura en República Dominicana, haciéndose valer de prácticas que ya entendíamos superadas en República Dominicana, como lo es el espionaje, el caliezaje vulgar y la represión. Los demandantes además elevarán una acción de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo. Advirtieron que no es la primera vez que se pretenden anular los derechos de los ciudadanos, recordando el denominado proyecto de ley Mordaza, introducido por la diputada Melania Salvador. Y por esa misma razón el presidente Leonel Fernández anunció que va a someter un recurso de inconstitucionalidad a esa ley. Vamos a ver las declaraciones. El más grande retroceso institucional democrático que la República Dominicana ha experimentado de la muerte de Trujillo para acá. Es muy grave en el sentido de que una sola persona tenga tanto poder para intervenir lo público, lo privado, lo individual, los negocios, personas físicas, personas jurídicas, no puede ser. Yo digo que tiene más atribuciones que la CIA, más atribuciones que el FBI, que la KGB en tiempos de la Unión Soviética y que el Mossad de Israel. A una persona no se le puede otorgar tanto poder, eso no es posible. Tampoco la ley prevé el papel de las Fuerzas Armadas en lo que tiene que ver con inteligencia y contrainteligencia y la seguridad nacional. Aquí tenemos el J2, tenemos el G2, el M2, que es el ejército, que es la Fuerza Aérea, que es la Armada, la antigua Marina, que realizan servicios de inteligencia y contrainteligencia, y en esa ley no se ve claro cuál es su papel. En resumen, miren, si los partidos de oposición, básicamente el PLD y la Fuerza del Pueblo, por una u otra razón, aprobaron esa ley, que paguen con su culpa o que aclaren si fue cierto el rumor que existe de que los engañaron, los atraparon en su buena fe porque se había discutido una cosa y luego se modificó en el camino. Que aclaren eso, para que incluso protejan la imagen de su presidente Leonel Fernández, su candidato a la presidencia, y del candidato del PLD, Abel Martínez, que ambos han rechazado esa pieza. Pero yo lo que necesito, más que entrar en la discusión de si la oposición firmó o no, aprobó o no esa ley, es que uno necesita un presidente de la República, un poder ejecutivo que proteja los intereses de la nación, que proteja los derechos de los ciudadanos, porque esa es una ley que salió, que emanó, que promovió el poder ejecutivo. Entonces hay una intención de pasar una ley antidemocrática, una ley propia del régimen trujillista, una ley tiránica. Y el problema es, que reitero, en cada ocasión, especialmente en diciembre, siempre tratan de joder al pueblo dominicano, introduciendo de manera subrepticia en una época que el dominicano está en fiesta, que está en trago, que no está por tratar temas interesantes, y tratan de introducirte por debajo una ley para eliminarte, para quitarte tus derechos, tantos económicos, políticos como institucionales. Y eso no se va a poder. Y esto no es un asunto de discusión, es sencillamente esa ley hay que eliminarla o en su defecto erradicar esos artículos que violan los derechos fundamentales. Nos vemos en un próximo comentario. Gracias, Edmundo. Ahora hacemos un corte y regresamos.